Jueves a las 20 horas, debate en Antena Huelva Radio. Viernes a las 22 horas en Canal Luz TV. Participan Juan Carlos Duarte, delegado de Empleo en Huelva de la Junta de Andalucía. Luis Faraco, historiador. José Luis Barragán, concejal de Independientes Huelva. Manuel Mora, historiador. Analizamos la actualidad política de España en debate en Antena. Dirige y presenta Paco Morán. Grupo Antena Huelva. Seguimos creciendo. Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde Antena Huelva Radio, a través de la 97.3, desde nuestras aplicaciones, que de manera gratuita la podéis bajar en Google Play y en Play Store, y para la capital los 80 por los de la provincia, bueno, y para el mundo, si bajáis las aplicaciones. Y también estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, por si queréis, aparte de escuchar la radio, ver la radio. Y en Canal Luz los viernes 10 de la noche, y luego se repite durante el fin de semana en bastantes ocasiones. Bueno, vamos a hablar de el indigno fiscal del Estado. Cuando decíamos en la tertulia el presunto delincuente, ya se le puede llamar al delincuente fiscal del Estado porque ya ha sido condenado, inhabilitado por 2 años. Bueno, vamos a ver Sánchez, ¿qué dice ahora? Porque hace 2 meses decía que teníamos todos los españoles que pedirle perdón al fiscal. Ya él había dictado sentencia hace 3 días que el fiscal era inocente. Llega al Supremo, 2 años de inhabilitación. Bueno, luego esto acabará seguramente en el Tribunal Constitucional y Pumpido lo indultará, seguramente, pero ha pasado un ratito amargo en el día de hoy, ya no solo el fiscal, sino toda la indecente izquierda española, porque se han puesto las manos en la cabeza, estos de Izquierda Unida, los de Podemos, los de Esquerra, a los mercenarios vascos del PNV no lo he oído, ni a los golpistas de Jun tampoco, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que dice Esquerra. Los jueces, fachas, fascistas, han condenado injustamente al fiscal. Es lamentable. Esto sí que deberían también pasar por un banquillo los que critican de manera exagerada a los jueces por impartir una sentencia, insultando sobre todo. Tú puedes decir, bueno, respeto, pero no comparto la sentencia. Pero insultar a los jueces, por favor, porque diste una sentencia, pero esta es la indecente izquierda española que tenemos ahora mismo. Y parece ser también que los mercenarios vascos están implicados en el caso de Cerdán. También vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar a Gaby Cruz meter la mano en el fuego por Cerdán hace unos meses. Y estoy harto de decírselo. Mira que aprecio, ¿no? A Maru y a Gaby. Apartados cuanto antes de Sánchez. Sánchez va a caer. Sánchez va a caer. Cuanto más lejos estéis de Sánchez, mucho mejor para vosotros. ¿Y a quién se le ocurre meter la mano, Gaby? Meter la mano en el fuego por Cerdán. Ahora vamos a poner un vídeo, las declaraciones, y claro, y hace que queden mal. Bueno, de esto y de otras muchas cosas que vamos a hablar con Manuel Mora, exalcalde de Lucena y ahora profesor libre e independiente. Muy buena, Manuel. Buenas noches. Y portavoz de la plataforma. Portavoz de la plataforma, exactamente. Muy bien, que ya va a ver si cobran los agricultores. O si nos trae buenas noticias. Estamos en ello, ¿no? Ya se están tramitando las ayudas. O sea, por fin, después, con el retraso, pero se están tramitando las ayudas. Y después al final hablamos un poquito de eso. Sí, sin problema. Al revés, pues, cuanto más gente se entere que tenemos abierta la oficina, mejor. Perfecto. Luego llegará un poquito más tarde, se nos ha caído Juan Carlos Duarte, un proceso gripal fuerte, y se nos ha caído última hora, vendrá Enrique Arroyo. Y también José Luis Barragán, que le ha pillado un atasco ahí en La Palma, en la autovía. Y Luis Faraco, historiador. Muy buena, Luis. Muy buena, Paco. Bueno, sentencia, vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí. Por la sentencia del fiscal, ahora vamos a ver el vídeo de Pedro Sánchez que nos decía a los españoles que todos deberíamos pedir perdón. Bueno, ahora vamos a recordarlo. La sentencia, ¿qué te parece? ¿Buena, mala, regular, plausible? Vamos a ver, a mí la sentencia me parece buena incluso para el gobierno, aunque ellos no lo puedan valorar en este momento, porque ellos, lógicamente, cualquiera que le tuerza lo más mínimo el brazo, pues ya tú has visto cómo se pone ellos y sus tentáculos, porque si tú observas la reacción del gobierno, salvo Óscar López, que bueno, que lo han cogido bajando una escalera y no le habían pasado todavía cuál era el argumentario, y ha dicho, bueno, que se reservaba lo que pensaba, así como... Me voy a morder la lengua, le he escuchado decir. Me voy a morder la lengua. Pero sin embargo, ya tú has visto cómo ha salido el secretario del Partido Comunista, Santiago, diciendo que esto era el partido de los jueces.
Hombre, toda esta gente hay que decirle, como mínimo, aparte que son unos indocumentados, que son unos cobardes. Porque si tú observas, todos los que hablan en estos términos son aforados y por lo tanto hablan protegidos por su condición de diputado. Sin embargo, sus mismos compañeros de partido, que no son aforados, que no son diputados, no son capaces de decir. Con lo cual, lo que hay que decirle como mínimo que son unos cobardes, en primer lugar. En segundo lugar, hombre, que están hoy, que seguramente casi nadie se acordaría de que hoy se cumple el 50 aniversario de la muerte de Franco. Bueno, pues algunos no solamente están reviviendo por intereses personales a Franco, sino que de tanto criticar a Franco, lo único que demuestran es que les gustaría ser como Franco. Y de hecho, en muchos aspectos lo son. Se comportan como... Claro, porque el no reconocer la división de poderes, eso es una muestra de fascismo. Total. El no reconocer al adversario político, eso es una muestra de fascismo. Es decir, hay que recordar que Pedro Sánchez inicia esta legislatura en una moción de censura y que desde el púlpito de las Cortes, y digo lo del púlpito por lo siguiente, Pablo Iglesias amenazó a la bancada de la derecha y le dijo: ustedes nunca más volverán a gobernar este país. Eso es una muestra de fascismo. Eso es una muestra de fascismo. Bueno, pues de aquellos fangos, estos lodos, ¿no? Como se suele decir. Por lo tanto, yo la sentencia me parece bien, porque bueno, tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Me parece que el fiscal general del Estado, por un sueldo y por una fidelidad mal entendida, se ha visto arrastrado a la situación en que está hoy. Durante 2 años no va a poder ocupar el cargo de fiscal general del Estado, y ahí eso no se puede indultar, la inhabilitación no se puede indultar. Por lo tanto, yo creo que este hombre, por una fidelidad mal entendida, ha tirado al cubo de la basura el poco prestigio que aún le quedaba. Y lógicamente la consecuencia es que este país ha estado durante 1 año y pico en boca de cualquiera, porque en ningún país europeo que se sepa un fiscal general del Estado ha sido sentado en un banquillo que ha tenido la cara de sentarse con la toga de fiscal y que ha sido además condenado. Me parece, y por eso digo que al final esto le viene bien incluso al gobierno, porque ya ellos, creo que en un momento determinado, en esa huida hacia adelante, no han sido capaces de dar marcha atrás y decir: mira, vamos a destituirlo y vamos a nombrar a otro. Bueno, ya hoy, por fin, el gobierno ha dicho que en unos días nombrarán a otro. Esperemos que hayan aprendido de los 2 últimos y que nombren a una persona con una cierta, por lo menos, imparcialidad. Eso, lo que pasa es eso, como cuando venga Enrique Royo les vamos a preguntar, porque claro, Sánchez necesita un fiscal también esclavo, sumiso a él. No creo que todos los fiscales... Aquí Paco Lagares dijo: Paco, pero es que antes de llegar al fiscal García Ortiz, Sánchez habrá consultado con uno, con otro, y cuando llega el esclavo, que igual hacía el número 10, pues dice: bueno, este es mi esclavo, es sumiso. No tuvo que consultarlo. La anterior, la que fue ministra, la novia de Garzón, le dijo: mira, este es mi mano derecha, lo manda tú por tabaco y va por tabaco. Bueno, es como Coldo, sí, pero con toga, y ya está. Bueno, pues vamos a ver a ver quién será el próximo fiscal general del Estado. Yo creo que va a partir de la mujer de Garzón, vamos. Yo creo que se le va a consultar. Pero yo, en esto yo coincido contigo, pero yo tengo alguna matización respecto a las sentencias que se cumplan. Es que las sentencias judiciales no son buenas ni malas, que tienen que cumplir, y punto. Pero claro, ahora vamos a la segunda parte. El problema es que el Partido Socialista no ha armado relatos. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Hoy desde las 2 de la tarde, el colapso. O sea, solamente hay 2 respuestas: silencio, y hablo en redes sociales, silencio, o en el gobierno, silencio y negarlo. Entonces, yo no entiendo esta actitud. Yo pienso que esto es una muestra más de este colapso del Partido Socialista, que está colapsado. Están esperando a que se haga el relato, a que el gobierno les dé el relato. E incluso yo voy a decir más. Yo acabo de compartir en redes sociales que yo que sí estaba cuando se repartieron los carnets de izquierda. Yo creo que también estaba Luis. Cuando se repartieron los carnets de izquierda estábamos los 2. Por supuesto. Pero a mí, el día que explicaron
que había que defender corruptos y que había que defender fiscales generales, chorizos y fiscales generales, yo ese día me lo perdí. Entonces, esta defensa acérrima de un tipo que ya está condenado, primero, no conduce a nada, y segundo, lo que nos está demostrando es que ni siquiera han sido capaces de articular relatos. Es que están colapsados. Evidentemente lo van a articular. Y por otro lado, mi opinión, yo sé que no puede ser indultado. Yo sospechaba que no podía ser indultado porque es una inhabilitación y no tiene cárcel, ¿no? Pero la sentencia sí puede ser revisada. ¿Quién nos dice que no ocurre lo mismo que con los ERE? Eso voy. ¿Quién nos dice que acaba en el prostitucional? Exactamente, acaba en el prostitucional, acaba revisado y vamos a ver a qué se agarran, porque yo el único argumento que he visto hoy ha sido el que no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. ¿Cómo que no hay pruebas? Usted podrá no estar de acuerdo con la sentencia. Pero bueno, ¿y cómo dicen ellos que no hay pruebas si todavía la sentencia no ha salido? Exactamente. Eso, lo mínimo, que me la acaba de quitar de la boquita. Para desacreditar una sentencia, primero hay que leerla. Y resulta que la sentencia no ha salido. Lo único que ha salido es la resolución del tribunal. ¿Y por qué ha salido la resolución del tribunal? Hombre, porque teniendo en cuenta que el tribunal quiere evitar filtraciones, teniendo en cuenta que dos magistradas, concretamente una de ellas era la ponente, van a hacer un voto particular, ¿sabes? Porque no están a favor de esta sentencia que se ha dictado, que no sabemos por qué no están a favor. A lo mejor ellos no estaban a favor por cualquier cuestión técnica, pero no necesariamente que no estuvieran a favor de la condena, ¿no? Entonces, para evitar las filtraciones, lo que ha hecho el Tribunal Supremo con buen criterio es decir, esta es la sentencia, o este es el veredicto, perdón. La sentencia tardaremos unos días en redactarla porque la ponente no estaba de acuerdo con la mayoría de los magistrados, concretamente con 5 de los 7. Por lo tanto, ahora es el presidente el que tiene que encargarse de la redacción, ya que el ponente no coincide con el resto. Y la pregunta es, del nivel que nos encontramos del Tribunal Supremo, es que de verdad que los socialistas piensan que no va a ser una sentencia argumentada. Yo es que esto lo veo absurdo. O sea, el seguir manteniendo la inocencia del fiscal general una vez condenado, que ya sabemos que hay una condena, para mí es absurdo. Miren ustedes, diga usted que no está de acuerdo, pero no ataque al Poder Judicial, ¿no? ¿Y esto qué gana? ¿Esto de Izquierda Unida, de Podemos, de Esquerra, ya con una sentencia, decir que... Esa gente, ¿qué gana? La técnica, desde hace 100 y pico de años, y Manolo ha militado incluso en esos partidos de extrema izquierda. Pero no cuando eran así, cuidado, bueno, no eran así. Bueno, en algunos casos sí. Es decir, la técnica es el cuanto peor, mejor. ¿Vale? Es decir, vamos a ver, para la izquierda lo que está clarísimo, y ya eso lo puso en práctica Zapatero, ¿no? Crear crispación. Es decir, en un país democrático, de corte socialdemócrata, la extrema izquierda no tiene ningún... O sea, hay Partido Comunista en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca. No. ¿Por qué? Porque allí han llegado a un nivel de democracia que lógicamente, bueno, pues todo se debate y todo se llega a un acuerdo, pero no se rechaza. O sea, lo que hay enfrente son adversarios políticos, no enemigos, a los que hay que eliminar. Porque si tú observas cuál es el discurso de esta extrema izquierda, de Podemos, de Sumar, es eliminar al enemigo. Porque usted, en política, en democracia, no hay enemigos. Lo que hay son adversarios. Y aquí, además, los enemigos, curiosamente, son los que tú dices que son enemigos. No los que por algún criterio determinado lo pudieran ser. Es decir, porque lo normal es que los enemigos de la democracia sean los terroristas, los golpistas, pero no, aquí los enemigos son los que te pueden quitar el gobierno. Esos son los enemigos. Ya el mismo Lenin hablaba de izquierdismo, es decir, que una de las enfermedades infantiles del comunismo era el izquierdismo. Y esta exageración tanto hacia la izquierda como hacia el centro, lo que planteaba, él decía que realmente no era una política, sino que era una enfermedad infantil, que era el izquierdismo. ¿Qué es lo que está practicando Podemos? Pero el populismo es izquierdismo. Lenin lo practicó, porque de hecho Lenin formaba parte del Partido Socialdemócrata ruso, ¿vale? Y se dividió entre los mencheviques, entre los que estaba Trotsky, y los bolcheviques, entre los que estaba Lenin.
los mencheviques preconizaban, bueno, una vía, podríamos decir, lenta, parecida a la socialdemocracia actual, mientras que los bolcheviques lo que querían era eliminar al enemigo. Es decir, que por eso te digo que hemos cambiado muy poco en los últimos 110 años. Está toda la socialdemocracia, hombre, está y está Kautsky, está todo el aparato que surgió de la Segunda Internacional. Vamos a exagerar. Vamos a escuchar ahora a Sánchez hace un mes o 2 meses más o menos, cuando hacía estas declaraciones sobre el fiscal, que yo no sé él cómo rebuscó en uno de los informes de la UCO, decía que ahí no había nada, que el fiscal iba a ser declarado inocente y que a partir de este momento todos deberíamos pedir perdón al fiscal general del Estado. Vamos a escuchar al presidente en este primer vídeo que vamos a poner en la noche. ¿Quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero, por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas. Bueno, pues las palabras del presidente, qué mal queda. Vuelvo a insistir en lo mismo a los altos cargos de Huelva, que no metan la mano en el fuego por nadie, y menos por este individuo que acabamos de oír, porque este va a caer. Este va a caer. Me dirijo sobre todo a Gaby Cruz, que luego vamos a poner un vídeo que los compañeros de Telenuba nos han pasado, metiendo la mano en el fuego, diciendo que, bueno, que me venía a decir, bueno, lo vais a escuchar, que Cerdán era inocente. Días más tarde entraba en prisión. Ay, Maru y Gaby, no aprendéis. Bueno, vamos a saludar a José Luis Barragán. José, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Muchas gracias, muchas gracias. La pillado tarde, ya hemos justificado el atasco en la Palma del Condado. Muchísimas gracias, Pero Paco. si no ha sido por accidente, mejor. Bueno, no sabemos. Cuando nos hemos llegado ya al cruce de La Palma, ya había desaparecido el obstáculo que había provocado la retención. Muy bien. Bueno, que tú lo hiciste caso al presidente ese día. ¿Pediste perdón como ciudadano español o no? Bueno, yo creo que yo he venido escuchando la radio y yo creo que el fiscal general del Estado tiene culpa, pero quien verdaderamente tiene culpa es el presidente del gobierno. Y yo creo que quien debe dimitir es el presidente del gobierno. Ni un minuto más puede estar. Es decir, yo creo que el presidente del gobierno tiene que convocar elecciones ya. Es que llevamos en los últimos meses escándalo tras escándalo. Y ya el más importante es el fiscal general del Estado. Esto no ha pasado en ningún país del mundo. Es decir, que un fiscal general del Estado que tiene que estar para perseguir el delito sea condenado por un delito y además por un delito que es de guerra sucia. El delito que ha cometido ha sido para, bueno, pues ensuciar la vida política y para llevar, amenazar o, bueno, pues provocar daño a una persona porque era pareja sentimental de una política. Yo creo que eso es muy fuerte, Paco. Yo he venido escuchando y estabais hablando de que el fiscal general, que si no tiene mérito, yo creo que el fiscal general, cuando llega fiscal general, y lo he comentado con algunos magistrados y jueces, el fiscal general del Estado es una persona que tenía principios, tenía valor. Lo que pasa es que cuando, bueno, pues cuando lo nombra Pedro Sánchez, ha perdido todo. Y se ha convertido, ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? ¿De quién depende el fiscal? De él. Bueno, pues ya que ahora el fiscal ha sido condenado, tendrá que dimitir quien lo nombra.
porque no ha sido a cuarto rango, no, o sea, ha sido a la primera autoridad. Entonces, yo creo que eso es fundamental, que convoque elecciones el presidente del gobierno y que haya unas elecciones, porque en estos momentos la situación es muy grave, muy grave. Que nombra al fiscal general del Estado, inhabilitado 2 años. Nombra al número 1, Ábalos, que entrará pronto en la cárcel. Nombra al número 3, Cerdán, secretario de organización, y acabará también en la cárcel. Koldo es el que le ayuda a hacer los chanchullos en las primarias y va a entrar en la cárcel. Es que este tiene una vista... Dime con quién anda y te digo Claro, quién y es. no sabía nada. Bueno, esto lo sabe, los niños de 5 años saben que la X de todo esto es Sánchez. Pero claro, hay que pillar la prueba para que este individuo también caiga. La prueba que tenemos que coger al fiscal dándole el botón. No, al fiscal no, a Sánchez. No, estoy pero te diciendo quiero decir, Sánchez. en el caso del fiscal dándole el botón, a Sánchez que lo tenemos que coger con el sobre de dinero. No, a Sánchez habría una grabación diciéndole al fiscal, oye, mira, me he enterado, me ha llegado que el novio de Ayuso va a llegar a un acuerdo con Hacienda porque no pagó lo que debió pagar en su día, en fin, y antes de evitar esa millonaria multa, pues ahora va a llegar a un acuerdo, en fin, que va a pagar y evitará la cárcel. Fiscal, mira, filtra esto que te estoy diciendo, fíltralo, un correo, fíltralo a la prensa y así dañamos la imagen de Ayuso. Esa más o menos era la conversación que ha tenido Sánchez con el fiscal. Y el tonto del fiscal, imbécil, que diría yo, acepta lo que Sánchez le dice y ahora pues se queda inhabilitado 2 años y sin sueldo. Y un sueldo de fiscal debe ser mínimo 7 o 8 mil euros que va a dejar de percibir durante 2 años. Me buscarán otra. Sí, lo colocarán en otro para sitio. que gane el doble y se calle. Bueno, yo no sé, fue el último, el penúltimo programa que estuve aquí, dije que independientemente de que esto lógicamente es gravísimo todo esto que está ocurriendo y más con una sentencia del Tribunal Supremo, para mí, desde el punto de vista político y social, lo más grave que está ocurriendo es lo del Leire Díaz. Sí, ahora iremos porque con es eso. el síntoma de la descomposición del partido del gobierno y del Estado. Porque cuando tú utilizas, porque de alguna forma el fiscal general del Estado ha actuado como cloaca. Es decir, cuando se utilizan los recursos de los cargos públicos del Estado, lo que pagamos entre todos para que de alguna forma se nos defienda a todos, para ir contra un adversario político, simplemente por eso, porque es tu adversario, hombre, eso es gravísimo. Pero es que estamos viendo que eso mismo que se ha pretendido hacer con Isabel Díaz Ayuso, porque en definitiva no era contra el novio de ella, contra quien iba, era contra Isabel Díaz Ayuso, porque no pueden soportar que una persona, una oponente política, bueno, no solamente gane, sino que cada vez que se presenta unas elecciones, se elimina al candidato del PSOE, ¿vale? Y de los demás partidos, y ella sigue incrementando el respaldo electoral. Eso no lo pueden soportar, y por eso hicieron todo esto. Y por eso están cargándose todas las estructuras del Estado. Y eso mismo, ¿por qué utilizan las cloacas? ¿Por qué utilizan la Ley de Díaz? Porque lo mismo que intentaron hacer con esta gente, han intentado hacer con los fiscales anticorrupción, con los jueces del Supremo, con la juez de Badajoz, con el juez Peinado, con la UCO, con todo el mundo, con todo el que le puede entorpecer la ocupación, porque en definitiva ellos no están gobernando, están ocupando la administración del Estado, ¿vale? ¿Y por qué salen en defensa inmediatamente los del Partido Comunista, los de Sumar, los de Podemos? Porque ellos tienen un sentimiento patrimonialista del Estado. Ellos creen que todos nosotros, los 49 millones y medio de españoles, tenemos que trabajar para pagarles impuestos para ellos vivir como viven. Entonces, ellos no van a permitirle a Pedro Sánchez ni siquiera que abandone la presidencia del gobierno, no por nada. A ellos les da igual de Pedro Sánchez. Lo que no les da igual es de sus privilegios y de sus nóminas y de su situación. Pero además, esos privilegios, una persona, en este caso, un presidente de gobierno débil, pues todavía le están obteniendo muchísimo más beneficios. Claro. Es decir, que los 7 diputados de Junts no van a permitir que Pedro Sánchez pierda las más votaciones, ¿no? Porque le van en ello. Y dice, pero bueno, si Pedro Sánchez ahora mismo es un presidente debilitado, posiblemente el que venga, pues será mucho más fuerte, ¿no? Y tendrá criterio. Cosa que en estos momentos Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... Hasta que empieza a afectarle. No, pero mira, Manolo,
Yo creo que ahora mismo ni Sumar, ni Jun, ni el PNV, lo ha dicho hoy el PNV en una rueda de prensa, ¿no? Yo creo que ellos amagan, pero no dan. Ellos amenazan, esa es la táctica, pero no dan. Porque no les interesa, porque ellos viven confortablemente con esta situación que hay en el gobierno de España, o el mal gobierno, o el mal funcionamiento del gobierno de España. Y entonces, como viven cómodamente, como están obteniendo cada vez más prebendas, es decir, Cataluña cada vez tiene más prebendas en contra de Andalucía. El País Vasco cada vez tiene más prebendas en contra de Andalucía. Pero lo obtienen esas prebendas a cambio de algo. Y es a cambio, bueno, pues de la ayuda, de los votos y de la negociación en el Parlamento Nacional. ¿Y ¿no? consideráis que el PNV se está tragando toda la mierda corrupta del PSOE porque teme de que el PSOE, Sánchez en esta ocasión, le quite el gobierno vasco? Que esos son muchos puestos de trabajo para militantes y simpatizantes del PNV. Ahí es donde está el terror y el miedo, ¿no? Yo del PNV. ese es el terror y el miedo. El perder el gobierno vasco, lo que pasa que a la par lo que está haciendo es incrementando la potencia de Batasuna en el País Vasco. Es decir, todas estas actitudes de apoyo al gobierno central, lo que están haciendo es fortaleciendo a Batasuna en el País Vasco o a sus herederos, ¿no? Me da lo mismo. Para mí son prácticamente lo mismo. Okay. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, si todos estamos de acuerdo en que la estrategia es esa, Zulí, pero la estrategia tiene un límite. Porque llega un momento que el electorado, el votante ya no tira para adelante. O sea, el votante del PDV llega un momento y dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? El votante de RC, lo mismo, igual que el votante de Junts. Y lo estamos viendo en lo que son las encuestas catalanas, ¿no? Las encuestas catalanas están dejando nítidamente claro que la gente está buscando una alternativa a la alternativa tradicional, a RC y Junts. Eso va a empezar a pasar también en el País Vasco, ¿eh? Está claro que, vamos a ver, se está distanciando no solamente el Partido Socialista, que yo soy de los que digo que el Partido Socialista ha colapsado hace ya tiempo. Es decir, que el Partido Socialista ya no existe. Existe una estructura, una empresa, una SL o una SA, que le da a un montón de gente puestos de trabajo y que lógicamente, bueno, pues esa gente se encargan de mantener aunque sea el esqueleto. Es como cuando un edificio lo vacían y tú pasas por la puerta y parece que está el edificio ahí, pero está vacío por dentro. Pues eso es el PSOE en este momento. Mi amigo Pepe, la PSOE. Sí, ese es el PSOE en este momento, ¿vale? Pero el problema es que ahora mismo el Partido Socialista, de la debilidad del Partido Socialista viene la fuerza de Pedro Sánchez y la fuerza de todos esos partidos. Es decir, todos esos partidos ahora mismo tienen un problema y es, después de Pedro Sánchez, ¿quién? Porque Pedro Sánchez se ha encargado de que no haya ni siquiera la más mínima brizna de hierba en el solar del Partido Socialista para sustituirlo a él. Por lo tanto, por ende, el propio partido está en un callejón sin salida. Pero en un callejón sin salida, además que se le están cerrando todas las puertas. Es decir, yo en este momento te puedo decir que estoy casi seguro de que Pedro Sánchez va a ser el primer presidente democrático que va a ser sentado en un banquillo y condenado, ¿vale? Y eso, que yo tengo cierta intuición, él lo sabe perfectamente. Y sobre todo lo saben los que están alrededor de él y saben cuál es la verdad y la realidad. Pues claro, nosotros nos vamos enterando de lo que la UCO va sacando, pero ellos lo saben. Es decir, él no me va a decir a mí que no sabía a lo que se dedicaba Ábalos, sabiendo lo que ganaba Ábalos, cómo podía tener lo que llevaba por delante. Lo sabía perfectamente. Todo el mundo sabía lo que pasaba, pero el principal que lo sabía era él. Lo que pasa es que él ha utilizado a la gente, como él no tiene empatía, él utiliza a la gente como si fueran Kleenex. Entonces él ha utilizado a Cerdán, a Ábalos, a Córdoba, a todo el mundo, uno para que le llevara los papeles, el otro para que le hiciera el trabajo sucio. Tal. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando empiezan a caer todos esos peones, al final el rey se queda sin defensa y ya está sin defensa. Es más, ya tiene más defensa en los demás partidos, en el PNV, en Sumar, en Podemos, que en su propio partido. Correcto. Su propio partido ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Lo que hay son empleados. Pero ya no hay políticos. Sí, pero además, en la estrategia de desmontar el partido,
está utilizando sus propios peones en las comunidades autónomas, porque él sabe de sobra que Montero no va a ganar Andalucía, ni el extremeño va a ganar Extremadura. Entonces, ¿qué está haciendo? Y hay quien sostiene que Pedro Sánchez está preparando su vuelta, es decir, él sabe que va a perder las próximas elecciones, tiene muchísimas posibilidades de perder las próximas elecciones, y lo que está haciendo es desmontando el partido a nivel territorial o controlándolo con sus peones para volver. Ya hay quien está manifestando eso. Pero tú crees que ¿Para volver a dónde? Pero cuando él no esté, para volver a presentarse, para volver a presentarse a las elecciones. Los que ahora le están aplaudiendo, No. lo van a apuñalar. No, sí, pero cuidado, para volver a presentarse a las No, elecciones. hombre, ya él no gana más unas primarias. Cuidado, estoy En el diciendo momento que pierda estoy diciendo que hay quien los sostiene, no que yo los sostenga. Vale. Yo estoy diciendo que hay quien los sostiene, No pero tiene- lo que eso parece, no pase. vamos a ver, hay dos o tres cosas que son suicidas. Vamos a ver, meter a una cutre, que es la palabra que le cabe. Leire es una cutre, una espía cutre, tío. Vamos a ver, por Dios, esto ni Matajari en sus peores tiempos era Leire. Leire es una espía cutre. Meter una espía cutre y fiarse de una Leire para mantener la cloaca del PSOE es un suicidio. Meter a Montero, meter a... Ay, que no me sale el extremeño, al que ha presentado en Extremadura. Gallardo. A Gallardo, meter a Gallardo en la lista de Extremadura, presentar a la valenciana en Valencia, son caballos perdedores, ¿sabes? Yo creo, Manolo, que cuando tú dices Leire, es que ellos, bueno, pues creen que el Estado son ellos. Es decir, si a ellos les da igual. No, eso ellos, lo pensaba Leire. Claro, no, pero Leire está enviada y mandatada por Sí, pero- Pedro Sánchez y su camarilla. Mira, yo Leire José lo hace Luis, sola, eso. No, pero yo pienso que cuando Leire comparece la primera vez, es que ella piensa Claro, Es pero- periodista. que todavía- no va a tener ningún problema. Todavía Que Cerdán no había caído. que claro, Todavía a no ella había caído. la va a salvar Pedro Sánchez. Ni o que la van a Coldo, indultar. ni Ábalos, Exactamente. ni su hermano. Cuando comparece la primera vez, pero estamos hablando de una estrategia absolutamente cutre, pues cuidado, para que las propias cloacas del Estado tienen gente más preparada. El propio Partido Socialista tiene fontaneros mucho mejores que la ella. Claro, pero, Entonces, pero es que no- esta pero estrategia no es suicida. estaban a estos juegos sucios. Eso- Vamos a ver. ¿Tú piensas que no? No, ¿Tú muchos de piensas que el ellos no actual tienen... candidato de Madrid no se prestaría a lo que le pida Pedro Sánchez? Sí, ese sí. Pues Pero, aquí está uno. pero ese es Oscar igual López. que Leire. Oscar López. Oscar Pero López. ese es tan chapucero Ese es como igual, Leire. ese es igual que Bueno, Leire. Lo que pasa es que es más alto y tiene una voz así como más bronca, pero es lo mismo. El cerebro es exactamente, el contenido es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, yo me estoy refiriendo de que esa gente son los que lógicamente se prestan, pero esa gente son muy peligrosos. Oscar López, igual que el que fue a la reunión de Sí, Hernando. esa gente eran enemigos. Esa gente buscaron los vídeos del suegro para ir contra Uno del Pedro otro. Sánchez. Sí. Bueno, pues esa gente, el problema, cuando tú te rodeas de esa gente que se venden por un plato de lentejas, porque esa gente se venden por un plato de lentejas, en el momento que las vean mal paradas, son los primeros que se van a volver contra él. Es decir, la Leire ya de hecho está causándole gravísimos problemas al partido. El discurso que tenían ellos de que no la conocemos de nada, no sé cuánto, no sé qué. Ya la propia Leire y Dorcé, que es lógicamente más inteligente que Leire, ya ha dicho... Un pelín más inteligente. Claro, ya le ha dicho, no, allí estaba fulanito que venía enviado de Moncloa. Y Moncloa ya ha tenido que decir, no puede negar que estuviera. Y dice, no, pero él estaba allí de observador en una reunión Madre en mía, donde se qué estaba mal. hablando de buscar trapos sucios Qué mal. a la Guardia Civil, Creo a que los hay una jueces. foto, Hay una foto, Hay foto, Hay hay foto, foto. hay foto. Y más fotos. Te digo, entonces- Bueno, que vamos a colocar que sin acritud y con buen rollo les recomiendo a Maru y a Gaby. Vuelvo otra vez, apartaros de Sánchez, que Sánchez va a caer. No meted nunca la mano en el fuego por ello, porque ahora van a venir muchas preguntas de los compañeros, tanto a Maru como a Gaby. Le va a preguntar por otros posibles implicados también en la trama de corrupción de la mafia socialista o por el propio Pedro Sánchez, si lo sabía, no lo sabía. Oye, Gaby, ¿tú crees que Pedro Sánchez sabía toda la trama de corrupción que hay en su entorno? Ahí tiene que medir bien las palabras. Insisto, nunca, Gaby, salga a defender a Pedro Sánchez. Y a Maru le recomiendo y le aconsejo lo mismo, porque luego pasa que os sacan vídeos como los que vamos a poner ahora y que nuestros compañeros de Telonuba nos lo han pasado, y la hemeroteca, que hay más hemeroteca, que es mucho en la hemeroteca, que iremos sacando también en el debate. Venga, pues vamos, Johnny, con ese vídeo de Gaby Cruz y de Maru.
La orden de prisión preventiva dictada por el juez del Supremo contra Santos Cerdán ha abierto heridas en el PSOE. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final. Montero llegó a poner la mano en el fuego por el que ha sido arquitecto de los socialistas hasta hace 19 días. Hoy, la líder del PSOE de Huelva va más allá. Corrupción, en este caso, el Partido Socialista es el primer caso de corrupción por el que una persona entra en la cárcel. La lista realmente es más amplia. Otros cargos socialistas en entrada en prisión han sido Juan Márquez, Antonio Fernández o Francisco Javier Guerrero por los ERE. Ahora, el auto del juez atribuye a Cerdán delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El primer atropellado es el propio Sánchez, que está en el epicentro de todas las investigaciones judiciales. Aquí deben ocurrir cosas y que el presidente del gobierno de España debe asumir responsabilidades. En noviembre de 2024, Aldama aseguró que Cerdán recibió y repartió mordidas entre Ábalos, Koldo y Ángel Víctor Torres por valor de 400.000 euros. Gabriel Cruz lo desmintió. Tanto el presidente del gobierno como el portavoz del grupo parlamentario socialista, como el propio señor Cerdán, como otros ministros, expresaron clara y rotundamente la falsedad de las manifestaciones. Como dijo Sánchez, ¿para usted todo es falso? Claro. Cerdán ya ha pasado su primera noche en prisión. ¿Ves, Gaby, cómo no era falso lo que decía de los medios de comunicación y lo que decía la oposición sobre Cerdán? Y le veremos entrar en prisión. Bueno, ha estado en prisión provisional, ahora ha salido y volverá a entrar en prisión en nada. Bueno, pues la hemeroteca que dejan mal a muchos políticos. Bueno, que iba a decir que antes Franco dijo una cosa que ya se me ha pasado, sobre el colapso del PSOE. Si antes decía tú hace un año que iba a colapsar el PSOE y no sabemos nada de esto, de Cerdán, ni de Ábalos, ni había salido la figura del Dama, ni el fiscal general, pues ahora... no sé si habéis visto las imágenes de el medio meeting, diría, a un cuarto de meeting que daba Pedro Sánchez en Extremadura, con Gallardo, menos gente que en una autopsia. O sea, cabían las personas que estaban en el meeting, caben aquí, en este salón. Impresionante, ¿eh? Cada vez está perdiendo, como dice Faraco, es un edificio por fuera muy bonito, pero está vacío por dentro, y lo de Gallardo es tremendo. Hay mucha respuesta social en Extremadura contra Gallardo, del propio Partido Socialista, muchísimas respuestas. Los socialistas extremeños están responsabilizando ya directamente a Gallardo de la próxima derrota electoral que no se ha producido. Que todavía no se ha producido, cuidado, y directamente. Yo estuve hace 2 o 3 semanas en Cáceres y allí se respiraba, ¿eh? El tema de conversación era ese. ¿A quién se le ocurre meter a un imputado como número 1 en la lista? Es que esto no se le ocurre ni al caso de la manteca. ¿Qué pretendía Sánchez con eso? Pues, ¿quemarlo ya del todo? No, aforarlo. Ah, bueno. Aforarlo, vamos a ver. Es que la segunda estrategia es esa, aforarlo. Sánchez da por perdida Extremadura. Sí. La distancia es grande. La distancia... Extremadura, Andalucía, todo, León, no tiene Valencia, no tiene Madrid. ¿Recordáis cuando las primeras encuestas después de la Dana, acordaros que en las autonómicas bajaba 2 o 3 diputados del Partido Popular, que cogía voz? Pero en las generales lo que había era una pérdida de un diputado por cada provincia. Entonces, realmente es que estamos hablando de que el daño, a pesar de todas las campañas mediáticas y eso, es mínimo. Queda muy diluido, ¿sabes? Entonces, eso no se entiende una estrategia si no es de control del propio Partido Socialista. Lo de la sentencia de hoy, eso lo ha cogido... Yo creo que el Partido Socialista, aunque lógicamente habría barajado la posibilidad de que sucediera, lo ha cogido descuidado porque ellos esperaban que esto sucediera en enero. ¿Vale? La ha cogido con el paso cambiado. Claro, lo ha cogido descuidado. Ellos, lógicamente, tienen un equipo con 1000 asesores que el relato yo no adjetivo un barde. Mi opinión de lo que yo he visto hoy en redes sociales en 4 horas es de colapso. Ya, pero que te quiero decir, porque es que, vamos a ver, ellos saben jugar muy bien con los tiempos y con el relato. Bien, perfectamente, para eso tienen un montón de gente que nos cuestan a todos nosotros una millonada para que vengan contra nosotros, además. ¿Vale? Pero está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa gente, claro, si le dice, mira, pues en diciembre va a salir la sentencia, puede salir favorable o desfavorable. Entonces ellos te preparan un discurso, por si sale de una forma y otro por si sale de la otra.
Y eso se lo envían a todos los portavoces. Los argumentarios. Los argumentarios. Claro, el problema es que ellos no se... todo el mundo decía, no, finales de diciembre o principios, más bien a principios de enero saldrá la sentencia. Claro, esto no se lo esperaban. Por lo tanto, ahí los ha dejado descuadernados a todos. Y por eso es ahora mismo esta estampida que estamos observando. Sí, de Manolo Luis ha sido también esta tarde, que es verdad lo que decía Manolo, en las redes sociales ha estado colapsado el Partido Socialista, pero es llamativo la defensa que ha hecho, en este caso, del fiscal y en contra del Tribunal Supremo, partidos como Podemos. Sí. Es decir, que hasta ayer estaba hablando en contra y en estos momentos, pues, una defensa atroz del fiscal. Yo no lo entiendo. Y del presidente, ¿no? Yo no lo entiendo. ¿Qué gana Podemos? En este momento, Pedro Sánchez, junto con su familia más directa, tiene que estar meditando si presentar dimisión y convoca elecciones. Y eso es lo que trastocaría todos los esquemas de Sumar, de Podemos, del Partido Comunista de España. En definitiva, lo tiene cogido a todos. Claro. Entonces ellos perciben, huelen a cadáver. Claro. Y como huelen a cadáver, lógicamente le están lanzando un balón de oxígeno, una mascarilla, para que el cadáver, que no muera, por lo menos en este momento. Tú y yo apostamos por marzo, ¿no? Marzo, claro. Remotamente, máximo, aguanta hasta junio. Acércate al micrófono. Sí, bueno, pero estoy encima, Paco, es que el problema es que estoy encima. Hoy ha dicho María Jesús Montero que los presupuestos los va a presentar en el primer trimestre del 26. Es decir, que está trabajando para presentarlos en el primer trimestre del año 26, ¿no? Sí, pero la decisión es del presidente y puede convocar mañana. Es decir, si se levanta esta noche con el cable cruzado, convoca elecciones mañana y no tiene problema presentarlo. Eso debiera presentar la dimisión y convocar yo pienso que pero no puede. Yo pienso que no consulta con nadie. Fíjate lo que te digo. Pero no puede, pero vamos a ver. Tiene que proteger. Pero claro, pero Paco, se tiene que proteger él y la Guardia Pretoriana que tiene. Mira, han convocado elecciones en Extremadura y va a ser un fracaso para el Partido Socialista. En Andalucía, con María Jesús Montero, pues ya se están viendo las encuestas, ¿no? Pero es que en Castilla y León ya lo sabes también. Es decir, que en Valencia también va a ser un fracaso. O sea que en estos momentos yo creo que no puede convocar elecciones, ¿no? Ojalá y dimitiese y convocara las elecciones a nivel nacional. Pero yo creo que va a ser dificultoso. Es lo que decía el presidente de Castilla-La Mancha, pero es que tú piensas que va a mejorar. Es decir, con la que tiene encima. Él sí lo encima. Él podía, hace 6 meses, hace 8 meses o 10 meses, alguien le podía decir: no, mira, en este momento no nos conviene, vamos a ir, porque claro, en cuanto empiece los datos económicos, lo que suelen decir siempre los asesores. Pero claro, el problema es que desde hace 8 meses hasta aquí el Partido Socialista, independientemente de lo que diga Tesano, ha perdido un montón de diputados. Pero ¿vale? Luis, tú eres una persona experimentada y sois personas inteligentes y tertulianos listos. Sabéis que en política hoy podemos decir lo que hay. Mañana puedes dar un vuelco de cualquier acontecimiento. Claro, no, de hecho, lo están propiciando. Entonces, ellos, eso puede ser. Hoy estamos viviendo una situación, y mira lo de Almería. Pero es decir, ¿quién iba a decir que una persona con una proyección personal y política como el presidente de la Diputación de Almería se iba a ver involucrado en esta situación y tenía que dimitir, ¿no? Entonces, pero en política, bueno, pues hoy es hoy y puede cambiar sustancialmente en 24 la cosa. Y yo creo que Pedro Sánchez cada vez está esperando mañana, pasado. Antes estamos jugando a la baza de la economía, de los millones de euros que Europa nos ha dado con la pandemia. ¿Dónde están, por cierto, esos millones de euros que nos han dado? Miles de millones de euros que nos están depositando en el banco del gobierno de España, ¿no? Bueno, pues él se agarraba a eso, como una antorcha. Pero después ha dicho que a ver si la situación de su partido mejoraba. Pero es que va a peor. O sea, es que va a peor. No sé esto cómo terminará. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, no sé si lo habéis oído. Ahora vamos a escucharle un... Pues decía ya que en la banda del PSOE había gente esperando, ¿no?, a Pedro Sánchez. Cataluña, ya sabéis que el presidente de Cataluña, Junts,
ya hoy también estaba diciendo un poco despegándose de la situación de Pedro Sánchez, porque empieza a ser un poco apestado para el Partido Socialista. Y yo cuando he escuchado ahora a Gabriel Cruz y a Maru, yo creo que ellos lo que han hecho ahí es leer el argumentario. Sí, es decir, es lo que el argumentario que le dice. todos los días. Porque ellos ni tienen nada que ver con Cerdán, ni seguro que conocen a Cerdán como para defenderlo o criticarlo. Pero es el argumentario que le dan y ellos pertenecen al partido, son acérrimos al partido y lo que han hecho ha sido leer el argumentario. Bueno, y ahora se le vuelve en contra, ¿no? Claro. O sea, Gaby ni siquiera lo lee, porque Gaby con respecto al fiscal general del Estado le preguntaron, entonces ¿usted qué piensa? No, yo a lo que ha dicho el presidente Pedro Sánchez no le quito ni una coma. Señal inequívoca que no se había leído el pobre. Que el argumentario no se lo ha leído. Vosotros que habéis estado en primera línea de política, que lo sabéis perfectamente, que lo conocéis, pues suele pasar esto cuando tú estás solamente defendiendo a tu amo, a tu presidente, al que pone y quita las listas, pues sucede estas cosas. Y en estos momentos el Partido Socialista, lamentablemente, está sufriendo una debacle a nivel autonómico, a nivel provincial, ¿no? O sea, lo estamos viendo. Es decir, que yo voy a muchos pueblos y están defendiendo con fuerza, por ejemplo, la gestión de la Diputación Provincial de David Toscano, alcalde socialista de la provincia. O sea, que defendiendo la gestión. Y sin embargo, pues... No caigáis en ese error, que vosotros, la gente del PP o del PP, le cogéis cariño a los socialistas con una facilidad. Mira, un alcalde del Partido Socialista te puede decir eso a ti, pero en cuanto tú te vas, dices, el gilipollas este se ha creído lo que yo le he dicho. Y le pega otro navajazo. Mira, eso es como cuando aquí hay el ejemplo de que Manolo Guerra o el exalcalde de Fuenterido, ¿el qué? Bueno, pues eso han cambiado varias veces, es decir, sí, del Partido Comunista al Partido Socialista, pero bueno, y del Partido Andalucista al PP, el alcalde de Fuenterido fue del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Andalucista y del Partido Socialista. Vale, es decir, que yo creo que la gestión, aquí lo que se trata es de la gestión. Y en estos momentos, Luis, la gestión que está haciendo el gobierno de España en Andalucía, en la provincia de Huelva y a nivel nacional, es lamentable. Vale, eso te lo compro. Gestión. Eso te lo gestión. Compro. Pero no me digas que los alcaldes socialistas están aplaudiendo al presidente de la Diputación. Bueno, no, del PP, y al presidente, perdona, vamos, Luis. Te tenemos que llevar médico. No, llévame al médico, pero Luis, mira, yo te voy a un ejemplo. Tú coges a un león un ejemplo, herido, lo metes en tu cama, le das de comer, lo pones gordo y cuando te duermas te come. Este señor es el alcalde del PSOE ese que tú dices. Este señor estuvo en Castaño del Robledo, en la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Tú estuviste, ¿verdad? ¿En los cajeros te refieres tú? No, los cajeros no. En los cajeros no ha estado Juan Moreno. Juan Moreno estuvo en Castaño del Robledo. Y allí, de los 80 alcaldes, 74 estaban alabando la gestión de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. 74 alcaldes. Y hay 50 del PP y 40 del Partido Socialista. O sea que no hay todos los del PP. Por tanto, estaban aplaudiendo la gestión, porque hay que reconocerlo. En estos momentos, Luis y Manolo, la gestión de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, en Andalucía completa, es una gestión brillante. Tenemos a excepción el tema de los cribados, el tema de la sanidad y el tema de Almería ahora. Pero yo creo que hay que reconocer que el Partido Socialista no tiene donde esconderse porque se lo están comiendo, ¿no? Bueno, ¿tú lo ves? Vamos con David. En elecciones autonómicas te van a salir 27 excepciones más como las de los cribados. Y además te van a salir de dentro de la administración de Juanma Moreno. Porque de los cribados, ¿quién lo ha sacado? Lo ha sacado una interventora que la nombró el Partido Socialista y que Juanma Moreno la ha mantenido ahí porque decía que era una persona muy eficiente. Sería muy eficiente, pero trabajaba y sigue trabajando 7, 8 años después para el Partido Socialista. Punto. Porque no cambian.
Luis, pero esto no es como los censantes y los liberales. Aquí no podemos estar, y tú eres historiador, aquí no podemos estar que llegan los míos y desarrollo para que quitar todo. Confunda, no me confunda. Esos son funcionarios. Lo que tú estás diciendo de los liberales eran funcionarios. Claro, pero esos son cargos de confianza. La interventora general es un cargo de confianza, ¿vale? Sí. O sea, que por supuesto tiene que reunir unos requisitos y tal y cual, pero el gobierno nombra a los que cree que son de su confianza. Pero, Luis, a excepción de esto, de que tenga una persona de confianza que haya sido antes del Partido Socialista, o de Izquierda Unida, o dos, o tres, o cuatro. Hombre, pero yo creo que en el global de la gestión... Te voy a decir una cosa, por eso pierde tantas veces las elecciones el Partido Popular, a pesar de hacerlo generalmente mucho mejor que el PSOE. Hace la gestión mucho mejor, pero la vende mucho peor. Bueno, que vamos con otro tema, ¿no? Que ahora vamos a escuchar un poco de Paje. Yo también coincido con Faraco, el PSOE tiene muchos caballos de Troya dentro de la administración andaluza. Y en delegaciones de Huelva también, ¿eh? Caballos de Troya dentro, y en la Diputación también hay caballos de Troya del PSOE. Bueno, pues vamos con la Fiscalía, que pide 32 años de cárcel para el ex número 2 del PSOE y el ministro Ábalos por varios delitos de corrupción. El Ministerio Fiscal solicita la celebración de una vistilla prevista en la ley de enjuiciamiento criminal para modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo. Dicen que posiblemente entren en prisión la semana que viene. Lo contaremos aquí. Bueno, ¿qué piensa Paje de todo esto? De García Paje. Él dice que el candidato para presidir o dirigir el PSOE, si cae Sánchez, que conmigo que no cuenten, dice, ¿eh? Por lo menos, al menos dicen eso. Lo que pasa es que la llegada de Paje al Partido Socialista, habida cuenta de la podemización que tiene ahora mismo el partido, sus militantes y sus votantes, que están todos podemizados, la llegada de Paje lo pondrían a parir los militantes. Yo creo que no lo votarían. Lo peor que podría hacer el PSOE es contar con García Paje, insisto, porque militantes y hooligans están todos podemizados. Venga, escuchamos al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Puede pasar que te estén toreando tu núcleo duro, tu núcleo más de confianza y no enterarte, puede pasar. Pero incluso eso tiene un análisis. Tiene un análisis. El que te pase eso tiene una consecuencia, tiene un análisis. Pero evidentemente nadie que se vea sorprendido por el comportamiento de alrededor puede decir que lo sabía, porque entonces la consecuencia no es política, la consecuencia es penal. A mí la estrategia del y tú más no me vale. No vale pelear por el peso que tiene la corrupción en un sitio y en otro. En todo caso, yo lo que no aspiro es a que mi partido se conforme con medirse por el rasero de la corrupción del PP. Es que es un debate torticero, absurdo, pero sobre todo es de inferioridad moral. A mí me gustaría que todos los partidos fueran hiperhonestos, pero en todo caso me alegro de que la ciudadanía exija más a la izquierda y que exija más al PSOE. Yo sería imposible que estuviera pendiente de que un día cualquiera de los imputados saliera diciendo, bueno, esto lo sabían. ¿Sabe la que se monta? ¿Sabe la que se monta? Estar pendiente de que mañana, cuando esta señora se vea en ciernes de ir a la cárcel, diga, no, perdónese, a mí me han contratado. ¿Somos conscientes del riesgo que estamos corriendo? O que Koldo, que lo grababa todo, no termine diciendo, bueno, si yo esto... Es que hay muchas espadas de Damocles ahora mismo encima del partido, sobre todo del gobierno. Muchísima gente, me acuerdo cuando pasaron las últimas elecciones y hice unas declaraciones al poco, me llamaron desde Madrid, ¿no? Lo que pasa es que quien lo hizo hoy está en la cárcel, pero y me decía, y me acuerdo que me dijo, pero bueno, ya han pasado las elecciones, ya no tienes que discrepar. Es que estáis muy equivocados, es que yo no lo hago por los votos, es que tengo una opinión distinta. Por primera vez, y es el drama de esta legislatura, un poco también de la anterior, pero es el drama especialmente de esta legislatura. El problema no está tanto en que se ponen en cuestión o discutimos qué hacer ante la crisis, ante la coyuntura, sino que se discute qué somos. Y eso transmite una incertidumbre global.
hemos perdido mucho tiempo, han perdido y nos han hecho perder a los demás mucho tiempo durante estos años con que si España es lo que es, una nación, o son muchas, que no lo es. Al presidente Sánchez, si le dan a elegir, el modelo que prefiere es de tener siempre una trinchera. Se defienden peor cuando no hay nadie enfrente que cuando hay alguien enfrente. Digamos que algunos, para definir su espacio, necesitan siempre tener un adversario, un enemigo, aunque sea interno. Claro, porque ha venido comentando Faraco antes que necesitan un enemigo, esta gente de la indecente izquierda española. Ha estado sembrado ahí, ¿eh? Paje, ¿eh? Me ha gustado lo que acaba de decir. Claro, hay un precio que es el político que tiene que pagar, que no ha pagado. Y la incertidumbre que debe tener Sánchez cuando se acueste por la noche es que cualquier día raja Coldo, o raja Ábalos, o raja Leire, o me señala, o rajan todo, o encuentran una prueba contra mí. Yo creo que Sánchez no podrá ni dormir. Sí. Yo te estoy diciendo que en este momento Sánchez y su círculo familiar más próximo está debatiéndose en si entregar la cuchara o aguantar. Lógicamente todos los que viven y chupan de la teta le van a asesorar que aguante, pero claro, él tendría que utilizar la inteligencia que tenga y buscarse asesoramiento entre gente que no tengan nómina, porque claro, yo siempre yo recuerdo cuando yo militaba en un partido determinado, que yo me acuerdo cuando yo hacía algún planteamiento y allí la mayoría eran empleados del ayuntamiento, yo decía, por favor, pido que votéis con el cerebro, incluso con el corazón, pero no votéis con el estómago, porque entonces pierdo todas las elecciones, ¿sabes? Bueno, pues eso es lo mismo, eso le recomendaría yo al presidente Pedro Sánchez, que se busque asesoramiento entre gente que piensen con el cerebro o incluso con el corazón, no con el estómago, que son toda esa gente que están en las nóminas. Estos 900 asesores que tiene alrededor, claro, como caiga Sánchez, caemos nosotros también. Entonces no lo van a asesorar de verdad. A mí me ha parecido esta intervención del presidente de Castilla-La Mancha brillante. Lo que pasa es que ya lleva tanto tiempo haciendo estas intervenciones, pero luego a la hora de la verdad, bueno, nunca dispara a matar, ¿entiendes? Y entonces yo creo que en el Partido Socialista hay gente que ha demostrado, lo que pasa es que ya mucha gente lleva tanto tiempo, Pedro Sánchez, de 2014, 2015, que hay gente que se les ha olvidado, que bueno, que hay por ejemplo una persona que para mí es honesta y ha demostrado que lo era, es Eduardo Madina. Eduardo Madina es una persona que pierde las primarias trucadas y sin embargo él da un paso al lado y se aleja totalmente de cualquier, o sea, que no hizo como hizo Óscar López y toda esta gente que o Pachi López, ¿no? De estar enfrentado, o incluso Susana Díaz, de estar enfrentado ahora después por una nómina, pues menear el rabo a eso, a los que no podían ni ver. Madina es funcionario, ¿no? Bueno, pero Madina era funcionario de antes. Era de antes, pues claro, lo que te quiero decir, pues ahí está la diferencia. Sí, pero que Madina es funcionario que a lo mejor gana 2.000 euros y podía, y meneándole el rabo, a lo mejor podía estar ganando 10.000 euros. Él es del cuerpo de inspección, ¿no? Bueno, pero que te un inspector gana más de 2.000 euros. Pero yo creo que no es una cuestión económica, es más el poder que los resultados económicos. Pero fijaros que de los 4 que iban en el coche por España haciendo la campaña de Pedro Sánchez, de los 4 que han pasado muchas horas juntos, su mano derecha era Ábalos, la mano izquierda era Cerdán y el que iba por tabaco útil, que ha sido el más listo de todos. Bueno, de tonto útil. No, el tonto útil en principio, pero al final ha sido el más listo de todos. A ver quién no le ha grabado todas las conversaciones a todo el mundo. Es decir, ese tiene en la mano todo el poder para derrumbar al gobierno. Pero de los 4 que han estado durante muchos años juntos, 3 están imputados y algunos ya han pasado por la cárcel. O van a pasar. O sea que 2 ya han pasado por... Bueno, pues eso indica algo. Pero ¿hasta cuánto tiene que pasar aquí más para que Pedro Sánchez de una vez por todas diga hasta aquí he llegado? Estuvo 3 días o 4, ¿no? Apartado de la asociación, 5 días preparando las cloacas, porque cuando salió lo de Begoña Gómez, su esposa,
Pero es que lo que está sucediendo después es muchísimo más grave. Yo, lo que ha pasado hoy, lo que ha salido hoy a las 2 de la tarde del fiscal general del Estado, yo creo que esto tiene una importancia que todavía han pasado pocas horas, no lo hemos valorado suficientemente. Pero esto, bueno, pues va a tener en los medios de comunicación europeos, a nivel nacional y a nivel internacional, muchísimo. Yo creo que va a tener muchísimo recorrido. Es que es el fiscal general del Estado, puesto la mano derecha de Pedro Sánchez, que ha querido... El delito que ha cometido es un delito de naturaleza política. Las cloacas. Es decir, porque si hubiese puesto como los otros que han metido la mano, mucha mano, ¿no? Pero no, es que aquí es un delito político que ha hecho quien tiene que luchar por la verdad, la lealtad y la justicia. Y en vez de luchar por la justicia, ha luchado por tirar por la borda al adversario político. Porque si en la situación esta no fuese por la presidenta de Madrid, que por cierto, Pedro Sánchez la tiene enfilada tontamente, ¿no? Es decir, que aquí de lo que ella tiene que estar eternamente. Hombre, claro, es decir, que una presidenta de una comunidad le ha dado el nivel y los votos en la Comunidad de Madrid, que posiblemente no lo tendría tanto si no hubiese, bueno, pues esa disparidad entre unos y otros, ¿no? Pues yo voy a hacer una pequeña... Yo estoy de acuerdo, yo creo que el gobierno no va a aguantar, pero daros cuenta un detalle. Lo primero es que yo sí pienso que Paje sí habla por los votos, es decir, él está valorando cuando está hablando los votos que puede perder. Pero cuidado, el gobierno ya no habla en busca de votos, ya solo habla para sus votantes. El gobierno tiene un serio problema. Ya no lo cree nadie. Entonces solo habla para sus votantes. La podemización ha llegado ya a tal extremo que no pretende ampliar el voto. Yo creo, José Luis, que no pretende siquiera, está a la espera de un acontecimiento, pero sabe que incluso ese acontecimiento puede que no le deba voto. Entonces, su estrategia es mantener el voto, mantener ese espacio socialista y ya está. Ya, porque es que ¿qué otro argumento hay? O sea, aparte, no tiene nada que vender. No tiene que vender. O sea, que solamente viene, entre los hooligans, los claro, votos entre los hooligans. Que viene la ultraderecha, ¿no? Sí. Exactamente. De Pablo Iglesias cuando le preguntó a todos los militantes y veían bien que se comprara una casa en Galapagar. Sí, pero escucha... O sea, pero, vamos a ver, eso ya... para los intelectuales, los doctores en ciencias políticas, o sea, a nadie le sonó eso a cachondeo. Eso ya supondría una postura activa. No, pero es que lo que yo estoy diciendo es que el gobierno tiene ahora mismo una postura pasiva. Sí, pero que no te extrañe que él haga una encuesta entre los militantes del Partido Socialista, sobre todo entre los militantes que además tengan nómina, porque claro... Los que no tienen nómina, a lo mejor algunos se atreven a votar en contra. Pues yo voy a decir una cosa que no sé si debía decirla en televisión. A ver. Yo estoy teniendo muchos me gusta de militantes socialistas. Por algo será. Bueno, porque tú eres una persona moderada. Claro. Sí, pero José Luis, aunque sea una persona moderada, este tiempo atrás no se ha producido. Yo voy notando de hace una quincena para acá que muchos socialistas en la provincia, que me tienen como amigos, son mis amigos, cuidado, no es que me tengan como amigos, son mis amigos, pues están manteniendo cierto cambio de actitud, que también están cansados ya de esto. Cuando tú hablas y discutes con cualquier compañero, discutes con él y le dices que no hay alternativa, al final acaba reflexionando y se acaba dando cuenta que no hay alternativa. Porque, entonces, ¿el resultado cuál es? ¿A quién veis? Bueno, espérate, ahora os preguntaré al final. El Grupo Español Acciona, un gigante del IBEX 35, queda tocado por la investigación de la UCO, de la Guardia Civil. Era la gran fuente de ingresos de Servinaval, la empresa vinculada al secretario de organización, Santo Cerdán, a cambio de teóricos servicios que los investigadores ponen en duda, por lo que apuntan que fueron mordidas para conseguir obra pública a razón de un 2% por cada una de ellas. Acciona, un gigante del IBEX, queda muy tocado. También esta empresa, que era una empresa de servicio, que hacía una UTE, una unión temporal de empresas, para poder participar y llevarse, aparte de lo que paga la institución por una obra, aparte de cobrar la parte que le correspondía por esa integración en la UTE, también la mordida del 2%. Vamos a escuchar otra vez... Sobre eso me gustaría decir... ¿Cómo los empresarios se prestan a eso? No. ¿Cómo se puede prestar Silvia Inchaurrondo a hacer una defensa enérgica en la primera de Televisión Española diciendo que eso es legal?
porque como firmó Cervinavar, firmó un protocolo con Acciona en el que decía que le cobraba entre el 1,9 y el 2,2%, eso está firmado y por lo tanto eso no es ilegal. Todo eso en el puente quinto centenario le puso un trabajador. Sí, es decir, firmaron un convenio entre unos y otros. ¿Cómo una persona que se le supone un cierto nivel intelectual puede llegar a ese patetismo? Porque ese vídeo le va a perseguir a esta toda su vida. Espera, yo te recuerdo que fue más patético cuando Montero defendió que su director general podía estar haciendo gestiones y cobrando sin hacer las gestiones. O sea, a mí me parece todavía más patético, ¿eh? Bueno, es que yo te recomiendo, si no lo has escuchado, que escuches. Yo no lo he escuchado, Espera, que sobre lo que dice Faragote, vamos a aprovechar también sobre la prostituida Televisión Española, que la han fundido estos indecentes de la izquierda española que tienen ahí en el Consejo de Administración. El Instituto Juan de Mariana ha publicado un nuevo informe que reabre el debate sobre la neutralidad de la radiotelevisión pública. Bajo el título Propaganda y Televisión Pública, han titulado este informe Midiendo el sesgo izquierdista de Televisión Española. El Centro de Estudio Liberal presenta un análisis exhaustivo de los contenidos de información de la 1, la primera cadena. Esto lo hicieron durante los meses de septiembre y octubre. Tras estudiar 28 emisiones y más de 72 horas de programación y emplear herramientas de procesamiento de texto e inteligencia artificial, el documento se vuelca para ofrecer mediciones dedicadas a los 4 programas que sirven como buque insignia para la programación informativa, que están, bueno, La Hora de la 1, Mañanero, Malas Lenguas y El Telediario. Bueno, pues menciones negativas al Partido Popular, 41,6%. Recordemos que no gobierna el Partido Popular, que simplemente es oposición. Vox, el 45,3% recibieron de crítica. Vox no gobierna, simplemente un partido que está en la oposición y que las críticas dirigidas al gobierno se quedan en el 21,1%, cuando quien gobierna es precisamente pues los que están actualmente en el poder. Bueno, que la televisión pública está más que manipulada y prostituida, eso es un hecho más que evidente. No hace falta ni tan siquiera el estudio de este instituto. Yo llegué hoy cuando estaban dando la noticia del fiscal y la estaban entremezclando con las mascarillas de Almería. Es decir, vamos a ver, la magnitud que tiene una noticia y la magnitud que tiene otra. Yo diría que una es una noticia de periódico comarcal o local o regional y otra es una noticia internacional. Internacional. Pero hay una cosa que has nombrado, yo estoy absolutamente de acuerdo y no te voy a cambiar de tema, pero sí te voy a hacer una puntualización. Yo creo que lo de Cervinaval y Acciona cierra el círculo, pero cuidado, cierra el círculo de los imputados. Es decir, ahora mismo la UCO y la justicia está cerrando el círculo de los imputados. Nos queda el segundo círculo, que es el de los cooperadores. Cuidado. Y en ese círculo de cooperadores, ahí va a haber gente que va a cantar lo más grande. Incluso más que los imputados. Cooperadores necesarios para la trama. Evidentemente. Yo quiero decir una cosa de esto porque, vamos a ver, antes José Luis me ha puesto de viejo, y yo se lo agradezco, no, hombre, de cachondeo, por lo de la experiencia, ¿no? Uno, con los años, empieza a utilizar el olfato, ¿vale? Y mi olfato me dice que es muy sospechoso. Ese es el problema de los jabatos viejos. ¿Vale? Pues mi olfato me dice que es altamente sospechoso el silencio atronador de la Asociación de Empresas Constructoras de España. A mi olfato me dice que cuando están tan callados es porque que no es solo Acciona quien está pagando mordida a los intermediarios para que se les adjudique obras públicas, ¿vale? Entonces, es posible que esto sea solo la punta del iceberg y que haya otros Ábalos, otros Cerdán, otros PSOE, ¿vale? Otros PSOE, porque lo normal es que, hombre, al menos para diferenciarse de ellos, las demás empresas constructoras hubieran hecho algún pronunciamiento, ¿no? Pero si tú observas, ninguno ha dicho ni pío. Pero dilo con la frase del Lazarillo. Lázaro, me estás engañando, claro, porque mientras... ¿Por qué estaba usted 10 ciego que yo lo estaba engañando, hombre? Porque
mientras yo me estaba comiendo dos, tú te callabas. Tú te callabas. Entonces decía, no, cogemos o tomabas tres, ¿no? Cogemos una uva o lo que fuera, ¿no? Una cereza, me parece que era. Qué sabia nuestra cada uno. ¿eh? Y entonces el ciego le dice al otro, Lazarillo, me estás engañando. Y ¿por qué estaba usted y el ciego? Y dice, hombre, porque yo me estaba comiendo de dos en dos y tú no decías nada. Y tú quedabas. Yo os planteo esa reflexión, cuidaos. Vamos a ver, que estamos todavía en el primer círculo. Y si ya en el primer círculo hay 30 años de cárcel para uno, 30 años de cárcel para otro, 7 años, o 6 años, ¿no? 6 años para otro, que es el que menos tiene. Vamos a ver quién no canta aquí. Aquí van a cantar todos. Y esos funcionarios, que puede haber funcionarios que a lo mejor, porque hay funcionarios que se opusieron, puede haber funcionarios que han callado. Es decir, simplemente han callado por miedo a lo que les iba a pasar, por miedo a que los apartaran, que es muy habitual en este tipo de cuestiones. ¿Tú crees que esos funcionarios van a callar? Yo creo que es más, te voy a decir más. Yo creo que esos funcionarios van a sacar la documentación necesaria para fundir a esta gente. Es decir, yo hace más de un año que saqué aquí, cuando salió todo esto, saqué mi teoría de juego, que yo sé que la mayoría de la gente a lo mejor no me presta atención. O sea, tú sabes que en la teoría de juego hay una cosa que se llama el equilibrio de Nash. Claro. El equilibrio de Nash es cuando hay, por ejemplo, aquí en este caso está implicado Ábalos, Coldo, Cerdán, en fin, y más gente. Entonces yo dije, lógicamente, mientras ninguno habla, ahí está lo que se llama el equilibrio de Nash. Claro. Y si nadie mueve ficha, nadie se hace daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Que hay que provocar que alguien mueva ficha. Y ahí entra en cuestión. Y yo dije, hay que buscarle el talón de Aquiles a alguno. Y me temo que el talón de Aquiles de Ábalos es su hijo. Sí. Efectivamente. Y el de Cerdán la mujer. Claro, entonces, efectivamente, cuando... Paqui. Cuando hacen que muevan fichas, empiezan ya a desarmarse el equilibrio. Y esto no ha hecho nada más que qué bonito que tú daros cuenta lo que es la sabiduría española, la sabiduría popular española, cómo abordan el tema, ¿no? A Paqui la conocían todas las vendedoras. Ahora voy a contar una cosilla. Esta mujer, Paqui, que es la esposa de uno de los miembros de la mafia socialista, Senda, cobra una pensión de invalidez. Pues normalmente personas con discapacidad. Y escúchame, persona con discapacidad, pero la seguido y no cojeaba, ¿vale? O sea, que aquí estamos llegando ya a algunos extremos. En el Corte Inglés, la Guardia Civil ha investigado y ha preguntado, ¿no?, a la dependiente del Corte Inglés, y el resumen global de lo que han hecho, que las empleadas se hablaban entre ellas. Y esta mujer, que raro, no tiene pinta de ser una mujer adinerada y viene por un bolso de 500 euros, pero es que al día siguiente venía por unos zapatos de 400 euros y así un día y otro otra. Y eso era comentario de las empleadas, que ya cada vez que la veía venir, esta mujer, ¿de dónde saca el dinero? Porque eran compras caras y diarias, ¿no? Estaba enganchada, ¿no?, a las compras en el Corte Inglés y era diaria. Por una vendedora, era legal. ¿Cómo que era legal? Según la era legal. Bueno, vamos con otro vídeo, ¿no? Y era tan tonta que pagaba con tarjeta. Con tarjeta. Hombre, y con la tarjeta de Sevilabar. Es decir, que yo no sé cómo. Bueno, es que además es un delito fiscal, vamos a ver. El que tú pagues con la tarjeta es un mercado de capitales. Vamos a ver, si tú pagas con la tarjeta estás dejando rastro, o sea, tú tendrás que justificar. Yo recuerdo los funcionarios, yo hacía un viaje a Huelva, pasaba un kilometraje y evidentemente el alcalde tiene que justificar de la empresa, claro. ¿Y para qué era? ¿Para qué es y por qué has ido? Si tú estás pagando comidas en Madrid, pues tú estarás haciendo gestiones para la empresa en Madrid. Si encima la empresa no tiene trabajadores o tiene una trabajadora que no trabaja en la empresa, pues blanco y en botella, ¿no? ¿Cómo justificaban que cobrase el sueldo estando aquí? Porque todavía Cerdán era socio, ¿no? Sí. Es decir, que estamos hablando de... Según él, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué tiene la tarjeta de la empresa? Claro, pues que al día siguiente de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, se reunió con Acciona. Se reúne, él llama a Acciona al día siguiente. Es decir, 25 horas después de que Pedro Sánchez gane la moción de censura, ya llama a Acciona y se reúnen en Madrid para... ya llevaban años una toma de contacto en Navarra, ¿no? Claro. Que vamos a, queda poco tiempo, vamos a darle la enhorabuena, ¿no?, a nuestra amiga Ana Armida, que ha sacado otro periódico más, y cada vez que nace
un medio de comunicación, nosotros nos ponemos muy contentos. Este es el Punto Cero de Huelva. Tienen periódicos en Valverde, en Palos, en Moguer, en Ayamonte, en Punto Hombre y Aljaraque. Y ahora nace también Punto Cero en Huelva, un periódico gratuito. Enhorabuena, nuestra amiga Ana Hermida que ha sacado este periódico. Enhorabuena porque, insisto, cuanto más medios de comunicación, mucho mejor. Así es. Más pluralidad. Más libertad. Bueno, sí. Vamos a ver más vídeos, Jonas. Yo creo, tenemos ahí el de, bueno, es una fotografía de Gaby Cruz con el audio, pero como estamos hablando de Cerdán, pues vamos a volver nuevamente a darle un consejo a Gaby Cruz que no defienda a ningún alto cargo de la mafia socialista en Madrid, y menos a Sánchez. Cuanto más se aparte de Sánchez los líderes locales de Huelva, mejor les irá en el futuro. Vamos con el vídeo, Johnny. Tanto el presidente del Gobierno como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como el propio señor Cerdán, como otros ministros, expresaron clara y rotundamente la falsedad de las manifestaciones, y yo no voy a mover ni corregir una coma de lo que haya dicho el presidente del Gobierno y el resto de responsables orgánicos institucionales del Partido Socialista. Por lo tanto, a ello me remito. Como dijo Sánchez, ¿para usted todo es falso? Claro, si lo que ha dicho el presidente del Gobierno, para eso lo ha dicho, para eso compareció y nada más, no hay nada más que decir. Pues todo, según Gaby Cruz, todo es falso, y al final, de los 4 del Peugeot, 3 van a acabar en la cárcel y con duras y altas condenas. Los 4. ¿Tú crees que también Sánchez va a caer? Yo también considero que va a caer, que Sánchez va a caer también. Yo quiero decir una cosa, que eso de que van a ir a la cárcel, veremos, vamos a ver si alguno lo pone tierra de por medio. Vamos a ver. ¿Que va a hacer un Roldán? Yo no sé, lo hemos hablado antes. Un señor que está enganchado a las señoritas, que debe tener serios problemas sexuales. No sé yo qué haría en la cárcel 7 años, 5 años, 2 años o 6 meses. Es que con dinero, él sabe que le van a meter un mínimo 20 años de cárcel. Supongamos que le cae un tercio. Pero si se va a la República, tendría que ir a un país que no tuviera convenio de extradición. 4 años, hombre. Tiene 66 años. Sí, pero a los 70 años se va a casa. Bueno, espérate, a no ser que haya acumulación de condenas, ¿no? No. A los 70 años pide el 3er grado y es muy raro que no te lo conceda. Y va a dormir, nada más. Claro, va a dormir. Bueno, vamos a ver. ¿Y Cerdán? Bueno, Cerdán le queda más joven. Ha dejado ya el ático en Madrid. Es decir, el ático que pagaba 3.000 euros todos los meses ya lo ha dejado. Ahora, que pagaba Cervinoval, ahora está en Milagro, en su pueblo. Ya la empresa lo ha dicho ya, que se acabó el chollo. Bueno, que alguna cosita más. Tenemos que... Bueno, vamos a ponerlo ya, ¿vale? Que Ábalos, que se le pide casi 30 años de cárcel, cuando ya Vox y el Partido Popular, que bueno, se sabía que los compañeros de medios de comunicación habían sacado las corruptelas de Ábalos, cuando salía Pedro Sánchez, que todo pertenece al bulo de la ultraderecha, que todo pertenece al montaje de los periódicos de la ultraderecha. ¿Qué pasó en el Congreso? La indecente izquierda española, que cuando salió Ábalos a dar su mensaje, ¿qué hizo? Silbaba. La indecente izquierda española pedía como PP y Vox la dimisión del ministro. Para nada. ¿Qué hacía el PNV? ¿También silbaba o aplaudía? Aplaudía. ¿Qué hacían los golpistas de Esquerra y de Junts? También aplaudía. Y esta imagen, la verdad, que de los vídeos que me he puesto aquí en el debate, para mí este es el más explosivo y el más auténtico. Este vídeo, que si lo ven los palmeros de la indecente izquierda española que están en el Congreso, deben sentirse ahora mismo abochornados. Vamos con el vídeo de Ábalos, cuando quiera, Jenny. ¿Ustedes les preocupa Venezuela? ¿Les preocupa Venezuela después de haber usado silencio, las ayudas por favor, a los españoles? No, bueno.
Señorías, por favor. Señorías. Sí, lo sé, lo sé. Madre mía, qué numerito. Vale. Bueno, pues este vídeo que para despedir el programa siempre lo vamos a poner todos los días. Bueno, que Manolo, antes, ¿queréis decir alguna cosa más sobre la mafia antes de entrar en agricultura? Sobre la mafia, bueno, yo ya es que no sé qué decir. Pero Faraco ha dicho una cosa antes, hace ya como media hora, que era lo que yo quería decirle. Y mira, pues Feijóo piensa lo mismo que Faraco, porque dice, no le voy a indultar. Eso quiere decir que Feijóo considera que también Sánchez podría ser condenado, porque bueno, yo no seguro con ellos, no le voy a indultar. Sí, yo no sé si condenado porque probablemente siga de diputado, siga forado y ese tipo de historias. Vamos a ver, evidentemente se puede. Lo que sí tengo claro es que su entorno va a ser condenado también. Ya ha pasado con el fiscal general, va a pasar con el hermano, va a pasar con su mujer, va a caer Santos Sendá, sus secretarios generales, va a ampliarse el círculo a los cooperadores necesarios, ahí va cantando Cristo, y mi opinión es que cuando esto ya empieza a judicializarse y empiece el fiscal a citar gente, ahí va a cantar alguien va hasta la gallina, alguien va a soltar. Y cuando alguien suelte, esto es lo que decía la teoría de Nas, ¿no? Cuando se mueve una loseta es un momento de la loseta. Entonces yo pienso que esto va a acabar mal. Por eso pienso además, también, no es que esté ya pensando en dimitir, yo creo que él tiene ya claro que no va a aguantar más allá de una fecha. La única duda que me queda a mí, bueno, en los grupos, ¿sabéis? Los grupos de opinión hablan, ahí se está barajando marzo, como decíamos yo, Luis, o se está barajando el verano, para intentar manejar otra vez el voto por correo. Yo me parece que no va a aguantar tanto. Yo creo que el gobierno va a caer antes. A ver, el problema de Pedro Sánchez es que él ha roto todos los puentes con la oposición. ¿Y por qué digo esto? Yo digo esto porque él ahora mismo está, como antes he dicho, en un callejón sin salida y además se le está poniendo todo cada vez más negro. Todo cada vez más en contra. Todo cada vez más negro. Si él no hubiese roto los puentes, lógicamente a ciertos niveles los partidos políticos en cualquier país democrático hablan. Ahora mismo Pedro Sánchez necesita que alguien le garantice que si él dimite y se va a su casa, si lo procesan y lo condenan, lo van a indultar. Y eso solamente se lo puede prometer ahora mismo PP y Vox. Porque claro, o sea, si el PP gana pero no tiene mayoría absoluta y Vox entra en el gobierno, el Consejo de Ministros es quien concede los indultos. Claro, ¿cuál es el problema? Que ellos han roto todos los puentes. Es decir, aunque yo sé que aunque estén todos los puentes rotos, siempre hay contactos a cierto nivel. Por lo tanto, si en este momento Feijóo le garantiza a Pedro Sánchez los indultos, a pesar de que ha dicho en público que no los va a indultar, Pedro Sánchez le entraría el cuerpo en caja y a lo mejor dimitía. Es decir, que a lo mejor la prolongación de la legislatura depende en este momento más de Feijóo que de Pedro Sánchez. Yo pienso que van a salir más escándalos, y que van a salir más derivaciones. Vamos a ver, es que ¿cuánto hablábamos? Hablaba de 4.000 horas de grabación, ¿no? ¿No eran 40 o 4.000? Es decir, la UCO... Exactamente, sí. Bueno, lo del fiscal Estampa no, el fiscal, no, el vídeo de las reuniones de 3 horas y media, pero hay más vídeos que hablan de Estampa. Sí, los de Coldo, los que tenía Pero los que tenía Coldo, yo no recuerdo si eran 4.000, que yo creo que eran 40.000 horas de grabación, de millones de folios y de un espacio tremendo. La UCO sigue analizando. ¿Quién nos dice que ahí no aparece una obra en el pueblo tal, que no aparece un puente en Extremadura, que no aparece en Madrid una boca de metro? O sea, yo creo que van a salir más cosas, que la cosa está grave, que probablemente esta gente se hayan beneficiado mucho más. Que el Partido Socialista se beneficiaba de las mordidas, es algo que tengo claro y diáfano, y que más tarde o más temprano todo esto se va a saber. ¿Cómo va a ocurrir con el fiscal, no? Yo antes he dicho que esta gente, los Óscar López, Hernando, Leires Díaz, esta gente se cambian como un calcetín en cualquier momento, incluso el Pachi López. Entonces, en ese caso, yo creo que el Partido Socialista
y Pedro Sánchez en particular, a quien más miedo le tiene que tener en este momento es a Leire Díez. ¿Por qué? Porque ella, como diría Miguel Ángel Rodríguez, va para adelante. Y en la medida, porque ella ahora mismo todavía esto se lo está tomando, bueno, como diciendo, ya no se lo toma. Pero ya está cambiando. El rictus ya de ella está cambiando. En el momento que ya llegue el momento de que la procesen y le digan que se va a abrir juicio oral y empiecen a pedir el fiscal no sé cuánto, la acusación popular no sé qué, ella empieza a pensar de, oye, vamos a ver, que yo sola no me voy a comer este marrón. Y no te quepa duda de que en el Partido Socialista hay muchos coldos grabando. Sí. Es decir, que, hombre, fíjate tú, si hay gente grabando que el suegro de Pedro Sánchez, gracias a las grabaciones, Pedro Sánchez ha llegado a presidente del gobierno. ¿Entiendes? O sea, que por eso te digo que es posible, tú sabes que la vida es así de injusta o de justa. Es posible que él haya llegado a presidente del gobierno por las grabaciones del suegro y caiga por las grabaciones de Córdoba y Leire Díez y algún que otro. Pero además, Paco, vamos a ver, de todos, la más descerebrada es Leire. O sea, claro, estamos hablando de una Matajari con 7 años de cárcel entre ceja y ceja, dice, aquí. Bueno, el audio sobre el espionaje en la sauna del suegro de Sánchez se vuelve ahora en contra Moncloa. La grabación que aportó el PSOE en el caso Kitchen para mostrar acoso a la familia de Sánchez tras el caso Begoña Gómez se le facilitó Leire Díez a Hernando, fue la que le dio la grabación. Un audio del 22 de julio de 2014 revela que Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, quedó para comer con Comisario pocos días después de que su yerno ganara las primarias del PSOE el 13 de julio. El lunes siguiente a ganar las elecciones, Sánchez quedaron a comer en Vic, el gordo, el apodo que tenía este señor, y GB, que no se sabe quién es, con el suegro de Sabiniano. En fin, parte de la trama de los contactos que tenía también el suegro de Pedro Sánchez con altos comisarios de la policía. Incluso os voy a dar otro delito más que se nos está pasando. Cuidado, el entregar el lápiz al PSOE y no entregarlo a la Fiscalía o no entregarlo al juzgado, yo creo que eso es un delito, ¿eh? En mi opinión es un delito, es obstrucción a la justicia. Decía, lo entregaron a la Fiscalía. Bueno, lo entregó el PSOE, no lo entregó ella. Bueno, ya, pero... Cuidaos. ¿Quién entrega? O sea, ella se lo entrega al PSOE y ahora el PSOE se lo entrega al juez o a la Fiscalía. Yo creo que eso es obstrucción a la justicia, ¿no? ¿Quién nos garantiza que ese... No sabemos lo que tenía el pendrive y no sabemos... Si era, era materia delictiva. Claro, está vacío. Exactamente. Pues a lo que voy. No puede ser obstrucción a la justicia. Es una lástima que no haya podido llegar que no haya podido llegar Enrique para aclararnos. Yo, en mi opinión, eso es obstrucción a la justicia, ¿eh? Es ocultar pruebas. Bueno, José Luis, ¿quieres aportar alguna cosa más? Bueno, pues Paco, es que los telediarios y los medios de comunicación están abriendo sus portadas desde hace muchos meses con noticias de escándalo del gobierno de España. Y eso no favorece ni a los españoles, ni al gobierno, ni a nadie, ¿no? O sea que eso es, bueno, pues tenemos lamentablemente a nivel mundial que ven a España como el favorecer al delito, el hazme reír y el estar en la boca de todos, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones y posiblemente, fíjate lo que os digo, no se presente a las próximas elecciones generales. También lo creo. Pues entonces, yo creo que Pedro Sánchez, cuando tenga que convocar elecciones, que va a ser a corto o medio plazo, creo que no se va a presentar a las elecciones, porque estos acontecimientos, Pedro Sánchez, que aparentemente tiene bueno, pues una imagen de fortaleza, está debilitado física y moralmente. No puede ser que un presidente de un país como España, que es una potencia mundial, como bien sabemos, donde la macroeconomía va muy bien, como bien sabemos, tenga un gobierno que se nutre de los escándalos. Y llevamos muchos meses escándalo tras escándalo. Y eso no nos deja vivir. No deja la inversión, pero no deja tampoco tener paz a los españoles. Es que cualquier radio, cualquier televisión, cualquier medio escrito o radio que pongas, todos son escándalos del gobierno.
Y esto nada más que lleva muchos meses, pero no ha terminado. O sea, van a salir más escándalos, porque el que está ya imputado necesita sacar la verdad y la realidad de lo que ha acontecido. Y yo creo que Pedro Sánchez va a convocar las elecciones a corto o medio plazo y él no se va a presentar a las elecciones. Eso implica una cosa, José Luis, ¿qué candidato va a poner el PSOE? Bueno, eso será el PSOE el que lo decida. El último candidato de estas características, que fue Rubalcaba, fue un descalabro. Bueno, peor hubiese sido que se hubiese presentado Rodríguez Zapatero. También. Es decir, por lo menos... Este está calladito también. Este Zapatero está muy calladito últimamente también, desde que Donald Trump le está metiendo. Es que desde que Donald Trump se ha metido en Venezuela... Zapatero es el que maneja el ideario del Partido Socialista, de lo que queda de verdad del Partido Socialista obrero español. Bueno, el ideario es José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, porque el resto lo ha negado. O sea, la vieja guardia ha negado ya, a Sánchez. Entonces queda Zapatero, que además con operaciones casi constantes de lavado de cara, hay que ver qué gran labor hizo Zapatero. Aprobó la ley de dependencia, exactamente, aprobó la ley de dependencia, la tuvieron que aplicar los que vinieron atrás. O sea, yo creo que él no aprobó ni la primera resolución. Bueno, los agricultores van a ir terminando. Y sobre todo, esto lamentablemente en lo que nos corresponde a nosotros, que es la provincia de Huelva, ya le pasó factura el hecho de que Pedro Sánchez esté de secretario general del PSOE y del presidente del gobierno. Le pasó factura en las alcaldías, en las diputaciones y en las comunidades autónomas. Y eso creo que los varones socialistas que quedan no se lo van a perdonar, porque ellos saben que presentándose le quitan más votos a su electorado que le da. Y si ha habido durante una época, la época cuando puso de candidata a la secretaria general y a candidata a la comunidad autónoma andaluza, a María Jesús Montero, ya eso se ha diluido. Es decir, María Jesús Montero, que lideró el PSOE a nivel andaluz durante meses, ha evitado que haya fugas de militantes, de candidatos, de personas que tienen un cargo público. En estos momentos hay ya muchos militantes del Partido Socialista que también están rajando de María Jesús Montero, porque sabe que le está llevando a la debacle electoral. Las encuestas están en unos momentos para el PSOE en Andalucía muy malas. Ojo, eso no quiere decir que la política sabéis cómo es. Hoy pasa cualquier acontecimiento y le da un vuelco. Pero en estos momentos María Jesús Montero, que es la candidata de Pedro Sánchez en Andalucía, está también electoralmente por los suelos. Y no han salido temas de sanidad y temas de su gestión como consejera de Hacienda en la comunidad autónoma. Van a empezar a salir. Bueno, Manuel, las ayudas las van a cobrar. Exacto, estamos por fin ya estamos tramitando en la oficina situada en la Escuela de Empresas, que hable todos los días de 9 a 2 y que se puede llamar cogiendo cita. O sea que estamos ya recogiendo información. Pero bueno, vamos a ver, también tenemos que decir que este año solo van a entrar unas 400 hectáreas. Entonces, para nosotros es un poquito decepcionante porque nosotros solo tenemos 1.200 hectáreas recogidas dentro de la plataforma, más las que hay por fuera, más aquellas que se puedan sumar. Porque tengan en cuenta que hay gente que no tenía claro si entraba o no entraba y hasta que no ha visto las ayudas no ha decidido si se presenta o no se presenta. Entonces, nosotros pensamos que eso va a ser un hándicap importante, eso nos va a dar problemas y va a dejar para segunda fase a mucha gente que actualmente tiene problemas. O sea, lo que yo le pido a los telespectadores es que evalúen que la persona que tiene, por ejemplo, una sanción, que está esperando a que le aprueben la ayuda para retirarse, ¿ahora qué hace? ¿Se retira y espera un año, espera 2 años y...? ¿Me explico? ¿Me explico bien? Entonces, eso va a ser un problema y eso va a dificultar las ayudas. Bueno, vamos a concluir felicitando que esta mañana se ha celebrado en Lepe, en el alcalde Juanma Santana de la localidad lepera, los premios, medallas, galardones, medallas de oro a la provincia de Huelva. Y la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención el trabajo que ha hecho Antonio, que yo creo que todos los conoce, Antonio Mosquito, y nos ha contado de cómo él, bueno, fundamentalmente él y un equipo de colaboradores, el trabajo que hicieron para acabar con los mosquitos en Huelva, que ha sido para mí un premio muy, muy merecido. Y hemos charlado con él esta mañana y la verdad que me ha caído muy bien este señor y ha explicado todo el periplo de cómo él comenzó
a meterse en zonas de difícil acceso, ver dónde nacían las larvas, iba a Francia con un producto químico que no dañara el medio ambiente, lo probaba uno y otro y al final, pues luego de mucho trabajo consiguió acabar con los mosquitos en Huelva. Todos sabéis que hace 20 o 30 años era imposible, ¿no? En verano pasear por Huelva. Así que enhorabuena a todos los premiados, pero fundamentalmente a Antonio Mosquito, que le dice. Que tú lo conoces, supongo, de Diputación, ¿no? Sí, yo Claro. cada vez que los ayuntamientos firman unos convenios con Diputación para el tema de los mosquitos, que bueno, pues colaboran con la institución provincial económicamente para estas campañas, ¿no? Y yo siempre tengo que alabar a la institución provincial y especialmente a esta persona y a su equipo, porque han posibilitado que la provincia de Huelva ya no sea conocida como la provincia de los mosquitos en verano. No solo es la provincia de Huelva, sino que el servicio de mosquitos, de control de mosquitos de la Diputación Provincial de Huelva es de reconocido prestigio a nivel nacional y europeo. Allá por donde ha ido, a muchos países de Europa y a muchas provincias de España, el resultado ha sido muy bueno. Y eso fue, bueno, pues siendo un diputado provincial el que creó junto con Antonio el Servicio Provincial de Mosquitos, contra los mosquitos, y el resultado es, digo, maravilloso. Hay momentos donde, bueno, pues por lo que sea, se produce una avalancha en algunos días de verano, pero ya Huelva, afortunadamente, no es conocida en verano como la capital de los mosquitos, donde en los años 70, 80 era imposible, ¿verdad? Y eso es gracias a la labor que el Servicio Provincial de los Mosquitos, contra los mosquitos, está haciendo. Y otra medalla, creo, todas son de reconocido prestigio, y eso, pero los merecimientos han sido todos, ¿no? Otra que también ha tenido mucho aplauso y mucho reconocimiento hoy ha sido a la institución de la Benemérita, a la Guardia Civil. Claro, me parece muy bien. Está bien. Bueno, ¿alguna cosa más? Manuel. Yo también, pues, yo felicitar también a todos los premiados, pero especialmente a Antonio Mosquito también. Yo recuerdo también lo que decíais vosotros, te llegaba cualquiera de Sevilla y te decía, esto en Huelva, maravilloso, que es playa, y dice, pero por la noche me comían los mosquitos. ¿No acordáis de esa etapa? Claro, recuerdo. Entonces, que tenemos también algo bueno y tenemos muchas cosas buenas. Y esto ha sido El algo servicio antimosquito. que se ha empleado con éxito. Yo creo recordar que el servicio ese se implantó en la legislatura en que yo era Me dijo el nombre del diputado, pero no recuerdo el nombre. Se llama García Barranca. Juan García Barranca. Juan García Barranca, compañero de Luis Faraco, fueron los... En la legislatura de 1983-87 fue cuando se creó el plan antimosquito. Eso es. Ese fue... de Economía, ¿no? Hombre, yo no Hay quería, dos cosas. digo, yo recuerdo perfectamente. La institución provincial tiene, bueno, pues sabéis que está haciendo una labor buena y desde hace años está trabajando por los municipios más pequeños de la provincia, que es su labor, ¿no? Los municipios más pequeños es porque hay, claro, porque hay municipios que, bueno, pues no tienen secretarios, no tienen interventores, no tienen delegados técnicos de cultura, y todo eso lo aporta la Diputación. Por tanto, yo creo que la Diputación hace una labor muy buena en la provincia de Huelva para los pueblos más desfavorecidos. Pero hay dos temas fundamentales, o tres temas, ¿no? El servicio de apoyo a los municipios en temas culturales y de arquitectura, el tema de vertederos. Recordad que en Huelva, en la provincia, había un vertedero en la inmensa mayoría de los municipios, donde ya no existe. Y ahora además quieren modificar la planta de Villarrasa, se ha mejorado, el pueblo de Villarrasa está colaborando y trabajando en la planta y afortunadamente se hicieron varias plantas más de transferencia, y yo creo que ahora mismo, bueno, pues una de las joyas de la corona es el servicio de mosquitos, la ayuda a los municipios en temas de arquitectura y de cultura, y el tema de la, bueno, pues lo que es jurídico y de transferencia de residuos, ¿no? José Luis, que ha estado de diputado muchos años, y es lo que ha comentado todo, David ha comentado hoy en el discurso todo lo que se ha hecho, y al final ha terminado. Y lo más importante, tenemos deuda cero. Sí, porque los movimientos económicos de la Diputación en otros tiempos, hace 20 años, que presentaba deuda, ¿cómo va eso? Pues tenía deuda como la mayoría de los ayuntamientos y la mayoría de las instituciones provinciales en Andalucía.
Y ¿Cómo se consigue la deuda actualmente, cero? Gastando bueno, lo que ingresa, ¿no? Ya pues está, como se consigue, cualquier ama de casa. se consigue buscando recursos, Ajá. gestionando y gastando menos de lo que se ingresa. Es decir, que la Diputación Provincial, sabéis que muchísimas veces ha venido gastando en gastos que no eran necesarios para la provincia, millones de euros de una manera innecesaria. Y en el mandato de David Toscano y su equipo, hay que reconocer que tiene un equipo bueno, pues ha conseguido la deuda cero. Y eso supone mucho para una institución provincial como es la Diputación, porque con eso puede dotar a los municipios. Ha hecho ahora los cajeros, ¿no? Creo que han sido 20 cajeros en la provincia lo que se van a poner. 25 municipios que nunca han tenido un cajero. Es decir, es que Cumbres de Medio, en la vida tenía un cajero automático. Las personas, los habitantes, los 61 habitantes de Cumbres de Medio, que es el segundo municipio más pequeño de toda Andalucía, 63 habitantes, tenían que decirle a un conocido, a un amigo, a un familiar: oye, si vas a Cumbres Mayores, que está a 8 kilómetros, tráeme dinero. Ya. O sea que, Pero ese cajero sácame dinero. Y ese ahora la idea que ha tenido David Toscano y la Corporación Provincial, ¿no? El equipo de gobierno, de instalar unos cajeros, que eso no cuesta nada. Eso es gestión. Eso es llegar a un acuerdo con las entidades bancarias y decirle: oye, las 3 entidades bancarias o 4 más fuertes, que además están allí, tú que has estado en Cumbres de Medio el otro día, vosotros colaborad y aquí los vecinos pueden decir que saquen dinero. Y como el tema de los cajeros, pues son muchos pequeños detalles que hacen más feliz a las personas. Mirad. Y que evitan el despoblamiento. Claro, yo creo eso es muy importante. Bueno, con el tema de Internet. Es que mira, espérate, un ejemplo que voy a poner en ese pueblo, que si tú me dices hace 10 años hacer una conexión directo para la radio, imposible, no puedo ir ahí. Es que teníamos ahí una cobertura en ese pueblo tan pequeñito de 60, con una calidad que dimos la programación. O sea, que eso también evita la despoblación. Y ese cajero no solo sirve para sacar dinero, es que ahí puede pagar multa, puede pagar cualquier recibo de la contribución, puede pagar impuestos con la barra, a ver si me acuerdo, el dato con la barra o con el código QR, lo metes, pagas y no tienes que venir a Huelva a pagar ni a hacer gestiones. En el saneamiento económico os voy a dar una clave y espero que los vecinos no me fusilen. Los vecinos en general me refiero, los habitantes de Huelva. Una de las claves del saneamiento de ayuntamientos y de diputación tiene que ver con los presupuestos no gastados en la pandemia. Vamos a ver, es cierto que se gastaron enormes presupuestos en mascarillas y demás, pero también no es menos cierto que la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, se ahorraron el presupuesto de festejo, se ahorraron presupuestos de cultura, se ahorraron incluso presupuestos de arreglo de cambio de gas, y eso permitió cierto superávit que permitió acometer lo que vino después mucho mejor, contando además con que hubo ayuda tanto de Diputación como de la Junta. Es decir, no estoy desmereciendo a la Diputación, pero que tengan en cuenta también que eso permitió sanear muchos ayuntamientos y sanear también la Diputación. Bueno, yo quiero, porque hay que ser justo, efectivamente el llevar los cajeros a los municipios, sobre todo a los municipios pequeños, es algo muy importante, pero no hay que olvidar que eso fue una moción que llevó Ciudadanos al Pleno de la Diputación del 7 de octubre de 2020, que se celebró en la mezquita de Almonaster La Real y que fue aprobado por unanimidad. Alguna participación tuve yo en la elaboración de aquello, en el que la moción era para combatir la despoblación. No, por supuesto la despoblación, pero sobre todo la pobreza financiera. Es decir, Luis, eso dice mucho de ti, que has sido artífice de la colaboración con ese grupo político en la Diputación durante algún tiempo y se ha notado. Pero además dice también mucho del gobierno de David Toscano en la Diputación. Es decir, que ahí no se ve que no hay colores políticos. ¿Es bueno para la población? Hágase. Claro. Es bueno, es una moción que hay la considera el PP eso, que es interesante, pues la ponemos en práctica. Es decir, que yo creo que eso, mientras el Partido Socialista no ha sido capaz nunca de asumir esos temas, es decir, como viene del Ciudadano,
ya eso hay que votar en contra o no se votaron ejecuta. En esta concretamente el Partido Socialista Y después no lo ha ejecutado, pues peor. Pero luego no lo hizo, hace. claro. Y sin embargo, pues en este momento el gobierno de David Toscano, concejal del Ayuntamiento de Aljaraque, bueno, pues está haciendo las cosas que son buenas. Porque además yo creo que la Diputación Provincial, y termino, Paco, aparte de algunas grandes obras que está haciendo, es decir, que algunas grandes obras, pero también se está dedicando a hacer feliz a los vecinos, ¿no? Es decir, a los pequeños detalles, lo que significa la política. Es decir, que las personas, el vecino, que eso es fundamental, porque muchas veces nos dedicamos a los grandes factos, a las grandes obras, y nos olvidamos de las personas, de hacer feliz a los vecinos y a los ciudadanos. Y yo creo que en estos momentos la Diputación Provincial, en los pueblos pequeños y medianos, pues la referencia que yo tengo es que está muy contento. Por eso decía que los alcaldes de la provincia de Huelva, de un color o de otro, están satisfechos con la labor de la Diputación Provincial. Bueno, pues eso dice mucho. Yo voy a aprovechar también, porque tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Pues en otra época también los independientes mantuvimos serios contenciosos con la Diputación precisamente por eso, por no prestar atención a los problemas de los partidos independientes o de los municipios independientes. Acordaros los caminos, acordaros que no se nos cedía ni siquiera el espacio provincial, la casa de la provincia para las ruedas de prensa. Yo he dado ruedas de prensa en la puerta de Diputación. En la puerta, porque no, tú has estado, Paco, tú has estado. En esa misma época, que hemos hecho referencia antes de la moción esta, nosotros manteníamos contacto con los independientes para servirles de cauce, para llevar al Pleno de la Diputación de acuerdo, las inquietudes, las mociones. También tiene toda la razón, sobre todo las agrícolas, pero hay una cosita más que quiero decir. A partir de ahí, cuando nosotros empezamos a comparar, que éramos 4 o 5 alcaldes con bastante potencia, José Luis, cuando empezamos a comparar, empezamos a reclamar, apareció algo que nosotros reclamábamos, pero que no se nos atribuyó nunca, que es la concertación. En cierto sentido, fuimos los independientes los de dándole caña primero a Petronila Guerrero y después a Caraballo. Pienso que sacamos la concertación, porque nos estábamos siempre quejando, con razón además, de que se nos marginaba y se nos discriminaba. Bueno, nos marchamos, ¿no? Que gracias a Jonathan, que se encargó de la asistencia técnica. El jueves volvemos, siempre a las 8 de la tarde, seguramente que habrá alguna que otra noticia, y me da a mí también que vamos a decir aquí que entraron en prisión Ábalos y Coldo la semana que viene. No sé, tengo esa pequeña percepción que van a entrar en prisión. Y otra cosa, bueno, habida cuenta de que han sido valientes, ¿no? Los jueces del Supremo. Esto ayuda también, anima a la juez de Badajoz, al juez Peinado, decir, bueno, si digamos mis jefes, ¿no?, han tomado esta decisión de inhabilitar a todo un fiscal general, eso te da mucha fuerza, ¿no? Porque lo absuelve, imagínate que el fiscal sale absuelto. Y dice, bueno, al final libre, no se han encontrado pruebas, por lo tanto, nada, puede usted seguir como fiscal. Eso habría sido un mazazo tremendo para los jueces. Además, demuestra la confianza en la justicia que podemos tener los ciudadanos, que si hubiera sido el contrario, a lo mejor habría gente que habría dudado. Yo empecé diciendo que eso, aunque el gobierno no lo reconozca ni lo sepa, beneficia también al gobierno, porque de alguna forma ratifica frente a los que tenían dudas o teníamos dudas de que hubiese una cierta independencia judicial, que es la base de la democracia, pues esta sentencia viene a ratificar que todavía en este país la justicia funciona, es igual para todos. Y que se puede seguir peleando por la justicia. Y la Guardia Civil funciona. Enhorabuena también a los amigos de la UCO que están haciendo una labor impresionante. Bueno, lo dicho, el jueves más. Jueves a las 20 horas, debate en Antena Huelva Radio. Viernes a las 22 horas en Canal Luz TV. Participan Juan Carlos Duarte, delegado de Empleo en Huelva de la Junta de Andalucía. Luis Faraco, historiador. José Luis Barragán, concejal de Independientes Huelva. Manuel Mora, historiador. Analizamos la actualidad política de España en debate en Antena. Dirige y presenta Paco Morán. Grupo Antena Huelva. Seguimos creciendo.